Buen día, ¿cómo estás? De nuevo estamos aquí buscando compartirte acerca de algunas de las enseñanzas de Jesús. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de una de las oportunidades en las que Él hizo un milagro con un paralítico. Él levantó a un paralítico de su enfermedad. No podía caminar esta persona, no podía moverse, no podía hacer las actividades cotidianas de cualquier persona normal, pero Jesús lo sanó. Y Jesús lo sanó en un día de reposo, en un día que para los judíos era un día religioso y que no podías trabajar y que no podías hacer ningún otro tipo de actividad. Y pues Jesús rompió de nuevo con ese estereotipo. Jesús quería ayudarles a que ellos entendieran que Él era el que tenía toda la autoridad, más allá de una autoridad religiosa, más allá de una autoridad impuesta por los hombres. Era una autoridad que venía de parte de Dios. Y Jesús quiso aprovechar esta oportunidad para enseñarles precisamente acerca de esa autoridad. Y Jesús les llegó al punto de decirles: es que no solamente tengo la autoridad de sanar a una persona el día que yo quiera, el día que sea necesario. Tengo la autoridad incluso, dijo Jesús, de darles vida a los que están muertos. Así como el Padre, dice, así como el Padre tiene autoridad para levantar de entre los muertos a los que han muerto, para darles vida, para resucitarlos de entre los muertos. Dios tiene esa autoridad. Dice, y esa misma autoridad la ha dado al Hijo. Ha dado al Hijo la potestad, la autoridad de darle vida a todos los que creen. Y ese es el versículo que quiero compartirte. Es Juan capítulo 5, versículo 24. En este capítulo viene esta historia que te cuento. De cierto les digo, dijo Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. No será condenado, mas ha pasado de muerte a vida. Y esta es la autoridad del Hijo. La autoridad del Hijo tiene una potestad ilimitada, tiene una autoridad y un poder ilimitado, que Él da vida a los que vienen a confiar en Él. Él da vida a los que ponen su confianza y se someten a la autoridad suprema de su persona. Y esta es una de las enseñanzas que Jesús también quiso notar, no solamente a la gente contemporánea en su época, a los judíos que estaban queriendo incluso hasta minar su autoridad. Querían que la gente no se sometiera a Él, que la gente no le creyera a Él. Y la verdad es que cuando creemos en Jesús, nos estamos queriendo someter a su autoridad. La autoridad de su palabra no es la autoridad como la de un dictador, no es la autoridad como la de un legislador aquí humano. La palabra de Dios tiene el poder para darnos vida, tiene el poder para hacernos resucitar espiritualmente de entre los muertos espirituales. Y es que ese es un problema muy grave. El problema del pecado nos hace estar muertos espiritualmente, nos hace estar separados de Dios. Eso es lo que significa la muerte, estar separados de Dios. Y Jesús dice: mi autoridad es suficiente, mi palabra tiene el poder para librarte de la muerte. Mi palabra tiene poder para librarte de la condenación, la condenación que todos los seres humanos tenemos por causa de nuestro pecado. Y dice Jesús: el que oye mi palabra, la que tiene autoridad, la que tiene el poder para cambiarte espiritualmente, dice, de cierto les digo. O sea, esto no es algo simple, esto es algo verdadero. El que oye mi palabra y cree al que me envió, lo envió precisamente para dar su vida, para pagar el precio de nuestra condenación y para otorgar esta salvación. Dice: el que cree al que me envió, al Padre, tiene vida eterna. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. No dice: el que oye mi palabra, cuando muera, va a tener vida, porque aquí creyó. No, dice: desde el momento en el que en esta vida cree,
no hay que esperar, no hay que esperar hasta que, pues muchos dicen, pues hasta que muera Dios va a determinar si yo voy a ir al cielo o no. No, Jesús aquí está prometiendo, dice, el que oye mi palabra hoy y cree, tiene vida eterna. ¿Sí? Es un cambio, es una declaración que Dios hace para aquellas personas que le creen a Él. Una cosa es creer en Dios y otra cosa muy diferente es creerle a Dios. Las palabras de Dios son las que tienen autoridad, las palabras de Jesús son las que tienen el poder para darnos vida. Y esta es una enseñanza que Jesús dio. Te animo a que leas lo demás del capítulo 5 de Juan. De aquí hemos estado tomando algunas de las enseñanzas de Jesús que son importantes para ti, son importantes para mí. Te repito, no es la intención manifestar alguna religión, es precisamente comunicar las enseñanzas de Cristo a través de este tipo de publicaciones. Y te animo a que leas y reflexiones un poquito más de Juan capítulo 5. Pero quedémonos en este día con este pasaje. Las palabras de Jesús tienen el poder de darnos vida espiritual porque Él tiene la autoridad como el Salvador, como el Mesías, como Dios encarnado, de haber venido, haber muerto por nosotros, haber sido sepultado y resucitado de entre los muertos. Nadie más tiene la autoridad que Jesús tiene, y Él quiere bendecirte con esa autoridad, y Él quiere que tú la oigas, la creas y experimentes esta vida eterna, desde hoy hasta la eternidad. Buen día, Dios te bendiga.